por ello que antes de comenzar es necesario orar al Señor, porque probablemente hemos escuchado la exposición de la palabra durante varias ocasiones, es más, durante muchos años, es más, probablemente incluso naciste en una familia cuyos padres son creyentes y probablemente, no sé, no has alcanzado misericordia porque aún ves esto como un juego. Mi oración en esta mañana es no solamente para que el Señor permita que la palabra sea apegada conforme a fundamento y que busque ser fiel porque estamos delante de Él y hablamos de parte de Él, sino también, de verdad, que el Señor disponga los corazones. Puede ser que estés aquí desde hace 1 año, 2 años y que tu corazón siga tan duro, tan ingenuo, tan gentil. Puede ser que lleves demasiados años en el Evangelio, pero aún sigas cometiendo faltas y te goces en ellas. Y eso no es de un hijo de Dios. El Señor nos ha llamado a arrepentimiento genuino, arrepentimiento genuino. Por tanto, oremos en esta mañana por la palabra para que cumpla su cometido a través del Espíritu de nuestro Señor. Amado Dios, bendito sea tu nombre. Alabada sea tu paciencia. Exaltada, Señor, sea tu fidelidad. Pues a través de esos atributos, Señor, tu lentitud para la ira no ha llegado y no nos ha consumido. Y entonces tenemos a un Dios que es paciente. Pero también a la luz de las Escrituras sabemos que esa paciencia tiene un límite. Y que tú no pondrás por justo al pecador. Que en tu propia justicia, Señor, tu legalidad será cumplida a cabalidad, a pie de la letra. Y el alma que pecare, esa morirá. Pero también sabemos, Señor, que a ti te ha placido traer tu palabra para que sea expuesta a un pueblo de entre de los cuales a muchos has llamado y muchos escucharán tu palabra, pero también sabemos conforme a tu palabra que pocos serán los escogidos. Hoy, Señor, yo te ruego y te suplico que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de esos corazones que aún siguen resistiéndose y que aún en ocasiones, Señor, pueden engañarnos a cualquiera de nosotros, mas a ti no, Señor. A ti no, Señor. Al final de los días, tú develarás aún aquellas cosas que se hicieron en lo oculto. Delante de tu presencia, Señor, nada quedará oculto. Y en verdad, debería de ser terrorífico para nosotros el pensar en la vergüenza que será el que expongas cada una de las cosas que fueron de desagrado en esta tierra y de blasfemia para tu nombre. Mas a través de tu palabra sabemos también que tú eres justo, pero además eres misericordioso. Pues si por nuestras obras no hay oportunidad, tú has dispuesto al único medio, a la única puerta, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo. Hoy te ruego, Señor, por su nombre y a través de su nombre, que nos permitas tener entendimiento y dejar de ser oidores olvidadizos y comenzar a ser hacedores de tu palabra. Hoy te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos, y ahí en sus lugares, ya sentados, vamos a ir al último fragmento del capítulo número 13 del libro de Oseas. Oseas, capítulo número 13, versículo 9 a versículo 16. Hace 6 meses que comenzamos este viaje a través de este libro tan complejo, pero tan hermoso que es el libro de Oseas.
Y el día de hoy, hermanos, estaremos a una sola predicación de culminar el libro de Oseas, un libro de reprensión, un libro de advertencias, un libro lleno de extrema misericordia, de extrema misericordia. Si a lo largo de 13 capítulos tú solamente has visto juicio, hermano, quítate esos lentes carnales, porque yo lo que he visto son 33 años de advertencias por parte de un Dios que es misericordioso. Si cualquiera de nosotros fuese Dios, a la primera llamada de atención ya te hubiéramos fulminado, pero nuestro Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Por tanto, el día de hoy estaremos viendo este capítulo número 13, la segunda parte, que hemos titulado Misericordia para un pueblo infiel. Y es que la infidelidad, aún en la terrenalidad, es complicada de perdonar. Mayormente en la historia de Oseas, cuando el pueblo una y otra vez fue infiel. Y pudiéramos pensar que esa historia quedó allí, pero no, la realidad es que aún hoy en día, cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, somos tendientes a tener infidelidad en relación a nuestro Señor. Amamos y nos gozamos en cualquier otro Dios con D minúscula, cualquier Dios pagano que sustituye el lugar de nuestro Dios poderoso y que en la mayoría de las ocasiones es más importante que Él. El Señor no se equivocaba al decir que a veces de labios le honramos. Eso es fácil, hermano. Es hermoso verte desde aquí diciendo gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Y tras bambalinas, detrás de las cortinas del telón, saber y darnos cuenta que tu vida es una burla. Que en ocasiones tus actos son dignos de vergüenza. Que en ocasiones puedes escuchar hablar aquí acerca de arrepentimiento y no pasan 2 horas mientras ya saliste y ya agraviaste a un hermano e insistes en justificar que fue correcto. Vamos a la palabra para posteriormente dar otro tanto de introducción, hermano. Y dice la palabra del Señor en esta mañana, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quitaré en mi ira. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán, porque es un hijo no sabio. Porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Y seré tu destrucción, dice el Señor. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada. ¿Por qué? Porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Esta es palabra de nuestro Señor. En un segmento escritural, el apóstol Pablo decía de una manera alegórica que el pueblo le causaba dolores de parto. Yo nunca he estado en preñez, pero sé que los dolores de parto son insoportables. Hay una escala para medir el umbral del dolor y los médicos hacen la similitud
de que ese dolor de parto se traduce al dolor que sufrirías si te rompieran cierta cantidad de cientos de huesos. Es un dolor extremo. Y me preguntaba, ¿por qué Pablo puede decir libros más adelante que el pueblo le había llevado a experimentar dolores de parto? Cuando vives el pastorado te das cuenta que en ocasiones expones la palabra, das el consejo y a todo es sí, amén. Pero la persona da marcha atrás dirigiéndose a su casa y no hacía solamente 10 minutos, hermano, 10 benditos minutos, 10 minutos. Cuando a tus oídos llegan que ese hermano o esa hermana, todo lo que escuchó le valió pepino. Entró por aquí, salió, sabrá Dios por dónde. Y entonces, a veces como dirigente de una iglesia, vienen los dolores. Y empiezas a cuestionarte, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿De verdad estoy exponiendo en francés? O posiblemente los hermanos no entienden, o en verdad tendremos que dejar de decirle hermano porque su caminar es contrario al de las Escrituras. Y no solamente para mí, hermanos, en tu caminar como creyente te darás cuenta que en ocasiones tenemos a personas en alta estima por su caminar en Cristo, por la antigüedad o simplemente porque son agradables, pero en ocasiones nos darán un golpe al corazón al darnos cuenta que en verdad son lobos rapaces que saben fingir sumamente bien al interior del cuerpo de Cristo. La semana pasada comenzábamos con una palabra que se encuentra en el primer segmento de este libro de Oseas capítulo número 13, la palabra contumaz. Mentira, no se encuentra en el libro. La tomamos como ejemplo de cómo es el comportamiento de Israel. Y decíamos que en el diccionario de la lengua española, la palabra contumaz se traduce como aquel o aquella, porque ahora hay que decir aquel y aquella, ¿verdad? No, aquel, género humano. Aquel que se resiste a cambiar su comportamiento o su manera de pensar a pesar de que se le han dado buenas razones, a pesar de que se le han dado buenos consejos, advertencias o recomendaciones. Entonces tenemos que el pueblo de Israel y la nación santa de la actualidad en ocasiones tiene sus propios contumaces. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos que son necios, obstinados, tercos, testarudos, rebeldes, cabezones. Esos son los sinónimos de la palabra contumaz. Uno pudiera argumentar que son nuestros niños los que no entienden. No, lamentablemente a veces son los adultos y mayormente somos los adultos. Y a veces queremos una familia santa, hermano, pero desde la cabeza comenzamos con las cosas mal. Lejos de saber cómo es que se trataba a los contumaces en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, nosotros vemos que dentro del Nuevo Testamento también se encuentra el mismo mandato, porque la intención de este tipo de acciones tiene un objetivo sumamente claro, y es que el pueblo de Dios no se pervierta, que el pueblo de Dios no se contamine, que el pueblo de Dios se mantenga en santidad. Y es curioso porque durante la semana pasada, esta semana y aún el día viernes, nuestro libro, uno pudiera decir que es casualidad. De verdad, pudiéramos argumentar que es casualidad, pero no lo es, hermanos. La semana pasada tocamos la cita bíblica de Mateo, capítulo número 18, versículo 15 al 17. Durante la lectura de nuestro libro del día viernes, curiosamente, hermanos, tocamos la misma cita, Mateo capítulo número 18, versículos 15 al 17. Curiosamente, el día de hoy estamos retomando y tocaremos base con Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia no entiende. Porque el pueblo de Dios es testarudo, es soberbio, es rebelde,
es cabezón. ¿De qué nos sirve escuchar la historia de los antiguos? Hermano, ¿para qué viene a aburrirnos otra vez con el libro de Oseas? ¿Para qué nos dice los fallos que tuvieron? ¿Para qué, hermano, nos tiene que hablar acerca de una nación que ni siquiera existe? Hermano, debes de tener en cuenta que si te estoy diciendo qué es lo que pasó con ese pueblo, te estoy asegurando que lo mismo pasará contigo en tu necedad. En tu necedad. Si insistes en caminar en pecado, ¿acaso crees, en verdad, acaso crees que los resultados serán diferentes? Acabarás de la misma manera. Y es por eso que el libro expone un caminar totalmente testarudo. Porque el hombre es el único animal que cae en el hoyo 10 veces, 11 y 12. Y aunque ve que todos caen ahí, él vuelve a caer. Porque es necio, porque es testarudo, porque es contumaz. Al final de tus días no habrá una sola justificante. ¿Qué podrás argumentar delante de Dios? Si los textos bíblicos son claros. Si un hermano peca, ¿qué debemos de hacer? ¿Cubrirlo? ¿Hacernos de la vista gorda? Decir, es que así es él. Es que no has entendido. Es que no has entendido. Si un hermano es captado en pecado, nos dice Mateo capítulo número 18, versículo 15, que si veo que uno de mis hermanos peca, tengo que ir donde él y tengo que reprenderle. Ese es el obrar de un creyente. Eso es lo que me ordenan las escrituras. Y puede haber dos posibilidades. Ese hombre, después de que se le confronta y se le dice, hiciste esto, y en su mente está, no es cierto, no, y hazle como quieras. Contumaz. Dicen las escrituras, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, que si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si procede al arrepentimiento y si en su conciencia está el aceptar que realmente cometió agravios. Pero si este hermano insiste en decir que no pasó absolutamente y que le vale lo que pase, pues entonces entraremos, de acuerdo a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, con una segunda etapa. Si no te escucha, entonces toma a 2 o 3. Para que en boca de 3 o 4 conste toda palabra. Bueno, no entendiste. Ahora no va a ser uno el que te va a instar y te va a reprender. Vamos a hacer 2 o 3 o 4. Y a ver si con el consejo de 3 o 4 que te instemos a caminar en santidad y que dejes tu mal camino, entiendes. ¿Tomaremos a cualquiera de la iglesia? No. Complementariamente, el libro de Gálatas nos dice que aquellos que van a reprender, si ves que uno de tus hermanos cae en pecado, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, no puedo llevar a cualquier persona. Imagínate, me llevo a su compa que es igual que él. Estamos fritos, porque un necio con otro necio, necedad completa. Entonces tengo que llevar a 2 personas que dentro de la iglesia, 2 o 3 que dentro de la iglesia me parezcan que son espirituales. Porque la intención no es despedazarlo, la intención es instarlo al arrepentimiento. Le amamos y amamos su alma y por eso tenemos que instarlo al arrepentimiento. Porque sabemos qué es lo que va a pasar si él no procede a arrepentimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es aquel pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y el cual no tiene perdón? Cualquiera. Cualquier pecado. Cualquier pecado en soberbia que no procede al arrepentimiento. Cualquier pecado será meritorio, contrarrestando el camino de la salvación. Y eso es una blasfemia. Entonces, si este hombre, después de que en presencia del agredido y en presencia de hermanos espirituales sigue insistiendo en que no pretende cambiar su pensamiento y con su pensamiento contumaz dice, yo tengo la razón y háganle como quieran, nos dicen las escrituras que si entonces no se arrepiente, tenemos que darlo a conocer a la iglesia. ¿Te imaginas la vergüenza? ¿Te imaginas la vergüenza al menos terrenal?
que eso es lo de menos, hermano. A veces nos cuidamos del pastor. A veces nos cuidamos de los hermanos. Y decimos, hay que cuidarnos de los hermanos. ¿De verdad estás mal de la cabeza? Si tienes que cuidarte es de Dios. Yo no voy a estar el día de tu juicio. Yo no voy a estarte defendiendo. Delante del Señor tendrás que dar cuentas de lo bueno y lo malo que hiciste en esta tierra. Es lo que más adelante nos dirán las Escrituras. Pero entonces, darlo a conocer a la iglesia es para ridiculizarlo. Sí, no, hermano. Porque esa persona tiene que entender que no está haciendo las cosas bien y que no es digno de aplaudirle lo que ha hecho. Necesita disciplina. Disciplina. En el Antiguo Testamento decía que para que el pueblo lo viera y temiese, para que tuviera miedo. Miedo en el sentido de qué, hermano? En el sentido de que no pasaremos agresiones ni pecados en esta iglesia. En otras sí. En otras sí tal vez puedes tener cabida porque allá aceptan de todo. No importa si adulteraste con tu esposa y la botaste y después de años regresas y hasta te dejan estar en un púlpito. Lo vimos esta semana en otra iglesia, ¿sí o no? Pero aquí no. Aquí no. Porque tengo claridad de que el mandato del Señor es que su pueblo camine en santidad. Y si es necesario erradicar a 2 de ustedes, o 3, o 4, o 5, o si me quedo solamente con 5, no me importa, hermano. Pero mi trabajo, entiéndelo bien, mi trabajo es mantener esta iglesia en santidad a través de la palabra y a través de los medios de gracia que el Señor nos ha provisto. No vengo a jugar. Y si me ves bien, no soy Chabelo. Por tanto, mi trabajo no es ser amigo de todos los niños. No, ese no es mi trabajo. En este sentido, el objetivo de la disciplina bíblica y el objetivo de saber qué es lo que pasó con los antiguos que cayeron en necedad debería de llevarnos a preservar la santidad del pueblo. Sin embargo, en el libro de Santiago se nos habla de 2 tipos de hombres. Aquel que es hacedor de la palabra, es decir, aquel que la escucha, aquel que la interioriza en su corazón y entonces la pone por práctica, es hacedor de la palabra. Pero también en el mismo libro de Santiago se nos habla de un segundo perfil y este perfil es el perfil del oidor olvidadizo. Se nos dice que hay 2 tipos de personas. Las 2 tipos de personas están sentados hoy aquí. Uno de ellos escuchará la palabra, entrará en su corazón, se anidará, crecerá, dará fruto y entonces será bienaventurado en todo lo que hace. Eso es lo que dice el libro de Santiago. Pero por otro lado también nos dice que dentro de nosotros hay oidores olvidadizos. Están escuchando el mismo mensaje, están escuchando la misma predicación, pero ¿qué crees? El mensaje no hace nada aquí, no hace nada acá, no hace absolutamente nada, porque es un oidor olvidadizo. Santiago dice que, el libro de Santiago, que es alguien que se engaña a sí mismo. Está aquí, dice que es creyente, pero no lo es. Está aquí, exalta ser parte del pueblo de Dios y no lo es. El corazón es tan engañoso que te lleva a autoengañarte a ti mismo. No solamente engañaste a todos los demás, tu propio corazón necio y terco te ha engañado a ti mismo haciéndote creer que eres hijo cuando realmente no lo eres. ¿Cómo se atreve a decir eso? Solamente el Señor tiene derecho a juzgarnos. No, es que entonces no has leído las Escrituras. Hay que juzgar con justo juicio. Por sus frutos los vamos a conocer. ¿Cómo te das cuenta que alguien realmente no está caminando de manera correcta? Porque lo que hay en su corazón, lo leíamos hace rato con el hermano Ernesto, ya no solamente sale por su boca, sale por sus brazos, por sus ojos, Hermano, no es necesario escudriñar tu corazón para saber que andas mal. Mayormente cuando buscaste cuidarte por todos lados y fallaste. No te cuidaste lo suficiente. Se dio a conocer tu pecado y como pecado bíblicamente será tratado. Por tanto, un hacedor de la palabra, dice el libro de Santiago, que será bienaventurado en lo que hace, pero el oidor olvidadizo se engaña a sí mismo y por tanto se perderá.
Y así comienza el versículo número 1, el primer fragmento le llamaremos el fragmento 9a, con esa frase, dándole un juicio certero al pueblo de Israel en representación de Efraín. Te perdiste, oh Israel, te perdiste. Te perdiste, ya no hay nada que hacer, te perdiste. Las palabras del lenguaje español son sumamente hermosas porque no dicen te hice perder o yo propicié que te perdieras o Juanito te instó para que te perdieras. No, lo que está dejando claridad las palabras en el castellano, en el español, es te perdiste, oh Israel. Traducción, no puedes echarle la culpa a nadie. Tú te perdiste, tú ocasionaste ese caminar, tu necedad, tu esencia de ser un hombre que es obstinado, terco, rebelde, contumaz, te llevó a que te perdieras. ¿Acaso no se le instó una y otra vez a Israel? Hermano, fueron más de 30 años. Y si a eso le sumamos los 1500 años completos, 1500 años que te está diciendo el Señor, advertencia tras advertencia, profeta tras profeta, de que camines conforme a su voluntad y tú no lo haces. De algo estoy totalmente seguro, y es que al final de los días de cada uno de ustedes no va a haber justificante de no me diste razón, no me dijiste, no me advertiste. No, hermano. Tan solo con Oseas llevamos 6 meses. Como iglesia llevamos 5. ¿Cuántos años llevas en la iglesia que se te ha advertido domingo a domingo, domingo a domingo? Por eso los dolores de parto. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele que domingo a domingo se te dé la palabra y ¿entendiste? Sí. ¡Pum! Vámonos por ahí. Israel recibió advertencias sin fin. Eso se traduce como misericordia. Solamente alguien que tiene misericordia te advierte y te advierte y te advierte y te advierte. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas ocasiones has ido a una iglesia cristiana? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios y todavía sigues caminando en necedad? Eso sí es realmente ser testarudo. Por tanto, los pecadores tercos no son destruidos por Dios. No son destruidos por su familia, no son destruidos por el sol, la luna, la lluvia. No, son destruidos por su propia necedad. Ellos se destruyen a sí mismos. Argumentos de que nadie les ayudó, no lo puede haber. Dios siempre, siempre, siempre extiende ayuda. Él mismo es nuestra ayuda. Continúa el versículo número 1. El versículo 9, en la segunda parte le llamaremos el segmento 9b. Mas en mí está tu ayuda. Te perdiste. Mas en mí estaba tu ayuda. Te perdiste. Mas en mí estaba tu ayuda. Imaginemos por un momento que entre nosotros hay un hombre o mujer que es contumaz, que ha recibido advertencia, que ha recibido consejo, que se le ha disciplinado incluso e insiste en no entender. O sea, te perdiste. Y siempre estuvo la ayuda del Señor. ¿Qué fue lo que optaste? Hacer tu voluntad, cumplir tu carnalidad. Este segmento, más en mí está tu ayuda, lo pudiéramos traducir como yo podría haberte ayudado y sanado. Yo lo pude haber hecho, pero por tu terquedad no quisiste mi ayuda. Nosotros pudiéramos decir que si el pueblo de Israel, después del exilio, después de la dispersión, de la diáspora, leyó el libro de Oseas cientos y cientos de veces, pudiéramos decir, con ese ejemplo ya entendieron. ¿Qué crees que no? Lo más lamentable es que probablemente algunos de ustedes después de 6 meses sigan sin entender y ni poner en obra las advertencias al pueblo de Oseas. Puede haber una alta probabilidad. Y pudiéramos decir, bueno, es que el pueblo debe de entender una vez que escucha, pero no. Tanto es así que en el tiempo de Jesucristo, todavía 700 años más adelante,
vuelve a suceder la misma situación. Un pueblo necio. Jesucristo les dice en Mateo capítulo número 23, versículo 37, Mateo capítulo número 23, versículo 37, las siguientes palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cristo partió de esta tierra hace cuántos años promedio. No vamos a entrar en detalles de que si nació en septiembre. No, dejemos cosas de lado. ¿2000 años? Dejémoslo en 2000. Hubo una advertencia, hubo un profeta, vinieron profetas después, los mataron. 700 años después llega Cristo y nos da las mismas ordenanzas. 2000 años después, si el Señor siguiera hipotéticamente escribiendo textos bíblicos, tal vez pudiera escribir: hermanos de Caminando por Fe Querétaro, hermanos de Caminando por Fe Querétaro, les envié pastores, les envié hombres que hablaran de mi palabra. ¿Cuántas veces los quise tener bajo mi cobijo como la gallina tiene a sus polluelos y ustedes no quisieron? Te puedo asegurar que pudiera ser. A veces nos maravillamos de decir: ¿cómo no entendieron? Pasaron 700 años, pasaron 1500 años y ahora han pasado. Yo me asombro de ti. De verdad. Me asombro de ti y de mí. Advertencia tras advertencia, llamado tras llamado, y seguimos pensando que nosotros estamos bien. Ellos no quisieron depositar su confianza en el Dios supremo, en aquel que les había demostrado que era apto para liberarlos de lo imposible, de la cautividad. No, Dios, ¿cómo Dios? Eso ya está pasado de moda. Ellos depositaron su confianza en sus reyes, en sus finanzas, en sus aliados, en ellos mismos. Dime si las cosas han cambiado. Yo creo que no. No han cambiado mucho. Confiar en Dios, depositar mi confianza en Dios. Bueno, sí, cuando las cosas no van bien en tu vida, pero cuando van bien, ¿dónde está Dios? En el armario, guardado, empolvado, con telarañas. Pero resulta que cuando tengo necesidad, desempolvo ese Dios misericordioso y ahora sí, Señor, clamo a ti. Es vergonzoso, de verdad. Hasta el ingenuo hace eso. El gentil, el reprobado. ¿Acaso no has visto cuando en su vida está tomando, alcoholizándose, prostituyéndose, haciendo 1000 y 1 tonterías y resulta que llega el temblor y entonces, Dios mío, Dios mío? Eres igual que un ingenuo. En el momento de la prueba, eres creyente. ¿Acaso ese es el Dios bíblico? Yo no lo creo. Surge aquí una pregunta y nos la dice el versículo 10. ¿Dónde está tu rey? Tú confiabas en él. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? ¿Dónde está? En ese momento, el pueblo tenía un rey. ¿Por qué el Señor entonces hace una pregunta así? Es que yo lo mismo pudiera decir cuando acaba el culto. Fíjate bien, escucha bien. Esta pregunta es muy equiparable a lo que sucede aquí. El Señor le dice, ¿dónde está tu rey? ¿Acaso no tenían rey? Sí tenían rey. ¿Te has dado cuenta que en la iglesia los papás dejan de ser papás cuando dan las 12? ¿Te has dado cuenta que aquí los papás dejan de ser papás cuando dan las 12? Todo el culto bien tranquilos y 12, ¡oh! Se prendió el cerro. ¿De quién es aquel niño que se anda subiendo a los carros? ¿De quién es este niño que se anda revolcando en el piso? ¿De quién es este niño? Y entonces yo les digo, bueno, ¿y tu papá? ¿Qué no tienes papá? Bueno, sí tiene papá, pero su papá no sirve como papá. Porque debiendo de cuidarlo, piensa que aquí es una granja y lo suelta como borreguito. ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde?
Ellos tenían un rey, pero no estaba tomando sus responsabilidades. La responsabilidad del rey era incentivar al pueblo y llevarlo a la presencia del Señor, instarlos a caminar en la cordura y en la santidad. ¿Dónde está tu rey? Ese rey era inepto, no estaba cumpliendo sus funciones. Simplemente porque los reyes estaban en contra de Dios. Y al estar en contra de Dios, quien es su ayuda, entonces no tienen ayuda de nadie. Dios les había advertido a los israelitas previamente que tener un rey les causaría más problemas de los que pudiera resolver, y con pesar les dio a Saúl como su primer rey. En el propósito y en el pensamiento de Dios no deberían de existir los reyes, sino los jueces. Porque ellos ya tenían un rey. Y era el rey supremo, y era el rey todopoderoso. Él guiaba sus vidas, él les sustentaba, él les libraba de la maldad, él les quitaba a sus enemigos. ¿Para qué querían rey? Pues ellos vieron a las demás naciones y dijeron: ellos tienen reyes, nosotros también queremos. No vaya allí, simplemente lo voy a leer. Primera de Samuel 8:4 dice que entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, el profeta, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen, ¿quién? Todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Esa tendencia de hacer lo que hacen los mundanos no deja nada bueno. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí Dios me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Después de este versículo empieza a narrar el escrito todo lo que va a suceder, y que el Señor les dice: va a suceder esto, y va a suceder esto, y va a suceder esto. Pero finalmente en el versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Traducción: el pueblo no le importó que esa palabra viniera de Dios. Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Dónde quedó su rey? Esa es la pregunta que hace el Señor a través de Oseas. ¿Dónde quedó tu fortaleza? ¿Dónde quedó aquello sobre lo que cimentabas tu seguridad? Aquel que te libraba. ¿Dónde está? El mismo se ha perdido junto contigo. Por tanto, el pueblo, desechando a su propio rey, el mismo Dios, pidieron reyes como el resto de las naciones. ¿Qué pasó con esos reyes? La historia la sabemos. En el pueblo del norte, en la nación del norte, donde está la nación de Efraín, los reyes, todos y cada uno de ellos, fueron malvados e hicieron lo contrario y vergonzoso delante de Dios. Todos, no hubo uno solo, correcto. Todos. En el reino del sur no fue muy diferente. Tenemos la salvedad de 4 reyes solamente que hicieron lo recto delante del Señor. Todos los demás corrompieron al pueblo. Al final, ambas naciones se hundieron en la idolatría y formaron alianzas políticas de las cuales el Señor había mandado que no lo hicieran. Y se contaminaron cada vez más. Con el paso del tiempo, los reyes malvados destruyeron simplemente la nación. Imagínate un padre de familia que debe de ser el ejemplo para sus hijos, pero que literalmente, diciéndose cristiano, hace todo lo contrario a la cristiandad. ¿Acaso no está desechando a su rey? ¿Acaso no está yendo en contra de los fundamentos de su rey? Porque él pretende gobernarse a sí mismo. Él es tan inteligente que tiene sus propios pensamientos. ¿A dónde va a ir esa familia con una cabeza así? ¿Qué pasó con este pueblo? La cabeza no cumplió su función.
el pueblo se fue al hoyo. ¿Te das cuenta de la importancia de ser sacerdotes en nuestro hogar? De realmente ser íntegros. Integridad igual a que mis palabras concuerdan con mis obras. Porque a veces de lengua me como un taco, o 2, o 5, o 20. El Señor no busca oidores olvidadizos. De esos ya abundan. Si por algo exponemos la palabra, hermano, es para que tomes consejo en tu vida. En verdad, a veces me pongo a pensar y creo que cuando eres contumaz puedo desgañotarme aquí 6 meses más y las cosas no van a cambiar. Pero en base a las Escrituras también tengo paz, porque no todas las semillas cayeron en buena tierra. Pero en fin, no quiero desviarme del tema. El Señor les deja claro en el versículo número 11 que si les dio rey fue cuando estaba molesto. Se los dio, pero molesto. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Así como yo te di rey, así también te lo quité. Y no porque estuviera de acuerdo. El Señor estaba molesto. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 12, vemos la historia de cómo cuando el Señor otorga y cumple ese anhelo del corazón del pueblo, el profeta les dice que él clamaría a Jehová y que él daría truenos y lluvia para que conozcan y vieran cuánta era su maldad ante los ojos pidiendo un rey a Dios. ¿Qué enseñanza pudiéramos tomar de aquí? Yo le pedí un rey al Señor y yo le supliqué y el Señor me lo dio. ¿Todo proviene de la mano del Señor? Sí, todo proviene de la mano del Señor, pero en ocasiones, en nuestra necedad, el Señor cumplirá cosas para hacernos entender que eso no era lo correcto, que estábamos en nuestra carnalidad. Ay, Señor, yo quiero un BMW, Es más, me voy a tomar fotos en un BMW y yo lo anhelo, yo lo ansío, yo lo deseo, es mi... Vale, que el Señor te lo dé. ¿Será lo mejor? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Así como el Señor dio algo que no era correcto para la vida de este pueblo necio, poco tiempo después, ese mismo rey fue quitado en el monte Gilboa. Esto lo vemos en 1 de Samuel 31 y no quiero ahondar mucho en esto. Simplemente quiero decir que no siempre que el Señor cumple un anhelo de nuestro corazón será porque el Señor nos ama tanto que nos está complaciendo. Sí lo hace porque te ama y porque te va a demostrar a través de esa situación que no era correcto. Que a veces hay que tener contentamiento con lo que el Señor provee o con lo que el Señor no provee. Así es que en ocasiones a veces las personas se afianzarán sobre la idea de que Dios es amor, Dios es amor. Y sí, hermano, pero en ocasiones lo harás para justificar tu propio pecado. Adulteras y, Dios es amor. No va a pasar nada. Le faltas el respeto a un hermano, a una hermana de la iglesia. No pasa nada. Dios es amor. Bueno, Dios se enfada de manera violenta ante el pecado. Eso no lo habías leído, ¿verdad? Volvemos y decimos, te di rey en mi furor. Furor se traduce como violencia enfadada. Te di rey, pero estaba sumamente molesto. Dios es movido a ira, hermano. Dios es movido a ira cuando su pueblo lo desplaza y pone en su lugar cualquier otra cosa. Por supuesto, Dios se aira. Es lento para la ira, pero tarde que temprano la necedad del hombre lo mueve a ira. Versículo 12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. ¿A qué se refiere esto? Semana pasada veíamos cómo Efraín era un mercader que era un ladrón, porque robaba mintiendo. Y ahora le dice que atada está su maldad en Efraín. La semana pasada veíamos cómo Efraín, en vez de reconocer su falta, se justificaba y decía, con todo este mercadeo yo he hecho mis riquezas. En este versículo 12, el entendimiento que nos está dando es que Dios tiene omnisciencia.
Una cosa es que a mí, por ejemplo, no sé, me engañes y después diga, ya se me olvidó, hermano. Dios no. Una cosa será que yo le compre cosas a mi esposa y después le diga, oye, ¿y esto de aquí? ¿Tú me lo compraste? ¿En serio? Eso es una cosa, a mí se me olvidan las cosas, pero Dios no. A través de este texto bíblico, versículo 12, Dios está dejando claridad que esa maldad de Efraín se encuentra atada. No se ha soltado, ahí está. Y por tanto su pecado será guardado. Traducción, no hay posibilidad de que la evidencia de tu comportamiento sea perdida. A mí se me pierden las llaves, a mí se me pierde tal vez una moneda, pero a Dios no se le perderá lo que ha guardado sobre tu comportamiento en esta tierra. Hermano, ya me confundí. ¿La salvación es por obras o es por gracia? No, la salvación es por gracia. A través de la fe por medio de Cristo Jesús. Eso es clarísimo. Pero también es clarísimo, hermano, que la fe sin obras es una fe muerta. Las obras en la cristiandad y en el fundamento bíblico no son el medio para la salvación. Las obras son el resultado y la evidencia de alguien que está en Cristo y que nueva criatura es. Dice Apocalipsis, capítulo número 20, versículo 11, en la profecía del apóstol Juan, versículo 11 del 20 de Apocalipsis, dice el apóstol, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Pero el apóstol no solamente vio, el discípulo no solamente vio un trono blanco y las naciones que huyeron, la tierra y el cielo. Dice versículo 12 que además había algo más. Y vi a los muertos grandes y también a los pequeños, no solamente a los grandes, también a los pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No es que las obras sean el medio de salvación, es que las obras son el resultado de tu caminar en la tierra. Estás en carnalidad y tendrás las obras de la carne. Caminas en el espíritu y tendrás el fruto del espíritu. Y estos dos se contraponen para que dentro de ti no haga la carne lo que ella quiere. Pero si no hay un espíritu, entonces la carne hará lo que ella quiera. Pecado es igual a transgresión contra Dios. Y una transgresión contra Dios tendrá una consecuencia. Vuelvo a repetir. Pecado es igual a transgresión contra Dios. Y transgresión contra Dios es igual a consecuencia. Es pretender que voy por la calle, pateo a un perro y no va a hacer nada. No, ese perro, yo voy a tener una consecuencia de haber pateado a un perro. Es fumar toda mi vida y pensar que al final no habrá una consecuencia. Es alcoholizarme toda mi vida y pensar que mi hígado seguirá sano. Es pensar que puedo engañar a mi esposa y nada va a pasar. No, hermano. Hasta los mundanos en la gracia común tienen entendimiento de que a cada acción precede una consecuencia. Sencillo. En el Evangelio, de la misma manera, un pecado que se traduce como la transgresión contra Dios traerá consecuencias. En el versículo 13, Dios le está dejando claro al pueblo de Israel a través y en presencia de la tribu de Efraín, ¿cuáles serían esas consecuencias? Versículo 13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Levante su mano. ¿Quién de aquí de nuestras hermanas ha dado a luz? Levante su mano. Ok. De manera natural, déjela arriba. ¿Es bien padre?
No, en serio, no. ¿Duele? Horrible. Sí, en ese momento quisieran así. Imagínense que la consecuencia de la transgresión contra Dios será esto de manera continua. Vendrán como si fueran dolores de mujer que da a luz, y esos vendrán sobre el pecador. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Nuevamente, porque es un hijo no sabio. O sea, es un hijo necio. Es un hijo totalmente necio. ¿Hasta dónde llega su necedad? Y pone un ejemplo bien curioso de su necedad. Porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. ¿A qué se está refiriendo? Imagínate, hermana, imagínate que estás en dolores de parto. Imagínate que te dijeron que eso dura 30 minutos. Pero resulta que el bebé que está adentro tiene conciencia y dice, no quiero salir, y no quiero salir, y no quiero salir, y hazle como quieras. Es un necio. Hay un canal de luz, hay un canal de vida. Eso te traerá a vida. Adentro puedes correr el riesgo de morir necio. Así de necio es el pueblo. Así de necio somos tú y yo. Tenemos el canal de vida y vida en abundancia. Tenemos la puerta angosta y estrecha que se encuentra lista para que nosotros vayamos hacia ella. Pero al igual que este necio que es comparado con un niño que no quiere nacer, que no quiere pasar por ahí, que no, él quiere vivir todavía ahí, sin comprender que eso lo puede traer a muerte. De la misma manera, en ocasiones somos como creyentes. ¿Cuántas veces te han hablado de que Jesucristo es la vida? De que hay un solo nombre sobre el cual puedes ser salvo. ¿Cuántas veces te han dicho que aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios? Y de todos modos insiste como este niño terco, teniendo el canal de vida, en restarse y resguardarse donde ciertamente si no sale a tiempo va a morir. Va a morir. ¿Sabes qué tan grande es Dios en misericordia? Porque así lo hemos titulado, misericordia para un pueblo necio. ¿Sabes qué tan grande y misericordioso es el Señor que a veces tú crees que llegas a este lugar por casualidad o porque tú le haces un favor a Dios o porque Él debe de rendirse porque te dignaste a venir? No, si llegas a este lugar a escuchar palabra de Dios, advertencias, porque Dios sigue teniendo misericordia de ti cuando no debiera de tenerla. Esa es la misericordia del Señor. Y lo hace porque te ama y lo hace porque te entraña con sus propias vísceras, decían capítulos más atrás. Ponte en el lugar de un padre amoroso. Si ves por la calle que unos niños se están drogando, que unos jóvenes están haciendo algo malo, tú te vas de largo porque no te importan, no son de tu casa, no son de tu hogar. Pero ojalá y mi Raulito no estuviera ahí, porque si no voy y lo agarro de sus greñitas y lo zarandeo y lo meto a la casa y le digo, eso no se hace. Y a lo mejor el jalón lo puede doler en el momento, pero era necesario para que comprenda. Si el Señor te sigue maltratando, si el Señor te sigue disciplinando, si el Señor te sigue hablando, es porque tiene misericordia de ti. No seas necio, no seas necia. De verdad, en verdad. No conozco un ser tan misericordioso y con mayor apertura de amor que nuestro Señor, que al necio y a la necia les sigue insistiendo para que den marcha atrás y vuelvan a Él. Por tanto, el sufrimiento no es por odio. El sufrimiento que proviene por parte de Dios no es por odio. El sufrimiento es para corrección. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo número 12. En el libro de Hebreos capítulo número 12 se nos da a entender que el Señor al que ama disciplina, versículo número 6. En el libro de Hebreos número 12 se nos da a entender que si te dejas sin disciplina, entonces es porque eres un bastardo, no perteneces a su familia, no eres hijo. Versículo número 8. Pero también nos dice que esta disciplina no es porque nos deteste, hermano. Al contrario, versículo 10 es para que participemos de su santidad. Es para que participemos de su familia en santidad. Si al Señor le valieras un cacahuate y no fueras hijo, te deja como a esos niños. Que los reprenda su padre.
Satanás. Porque solamente hay dos paternidades. No hay más. O eres de uno o eres de otro. Pero sin paternidad no te quedas. Versículo 11 de Hebreos 12 dice, en verdad, ciertamente ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dígame a alguien a quien lo discipline y esté sonriente. Estará loco. No, la disciplina no es motivo de gozo aparente. Dice Hebreos 12:11, no es motivo, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y esa es la noción de la disciplina, hermano. La disciplina te debe de llevar a entender y comprender a través de la angustia, de la tristeza, tus errores y que ahora camines de una manera recta. Dice que si bien no da gozo, no parece dar gozo, sino tristeza, y después la escritura española es muy hermosa porque los signos me dan a entender algo. El punto y el coma me dice que son dos ideas independientes, pero que a la vez comparten algo entre sí. Entonces, mientras el primer apartado del 11 me dice que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, punto y coma. Es decir, vamos con otra idea, pero se refiere, está entrelazada con esta misma. Pero después, no en el momento, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es para ejercitarnos, hermano. La disciplina no es para que te goces ni para que te exaltemos. No, la disciplina es para que entiendas que estás caminando mal y que te amamos como hijo de Dios y que en su momento no vas a poder ver el gozo en ella. Te vas a poner triste. Pero ¿sabes qué va a pasar con el tiempo? Si Dios lo permite, con el tiempo te darás cuenta que eso fue necesario para caminar como un hombre justo, para dar fruto apacible de justicia, porque en ello ya has sido ejercitado. Ahora, no te tomes esto tan a pecho y busques que te disciplinemos 3 veces a la semana. Mejor ejercítate de otra manera. Hermano, ser castigado tiene un propósito y es que a través del castigo no seas destruido. Vuelvo a repetir. La disciplina tiene un propósito y el propósito es que a través de la disciplina evitemos llegar a la destrucción. Esto es misericordia para un hijo infiel. La propuesta de la disciplina y el objetivo de la disciplina es que el que ha transgredido la ley se ha movido a arrepentimiento. El objetivo de la disciplina es que el transgresor se ha movido a arrepentimiento. Y hay algo bien curioso, hermano, porque solamente hay dos maneras de responder ante la disciplina y una de ellas es que realmente el transgresor se mueva a arrepentimiento por su propia conciencia, que en su humildad acepte que ha cometido errores, que ha pecado contra otro hermano, contra otra hermana, que realmente hizo lo indebido. Y en ocasiones así será, hermano. Si alguien va contigo y te reprende, presta oídos. No esperes llegar al segundo strike. Porque entonces, de acuerdo a Mateo 18:15, tendremos que mandar junto con esa persona que te ha instado a arrepentimiento a otros más. Y no va a ser agradable. Porque su objetivo es que procedas al arrepentimiento. Habrá ocasiones en que el pecador tome conciencia por sí mismo, pero habrá otras ocasiones que no, que el arrepentimiento tenga que ser inducido a través de la disciplina. Así es que, hermanos, regresando al ejemplo del niño que va a nacer, si el niño no quiere nacer, ¿qué hacen? Lo inducen a nacer. Lo jalan con forceps. Lo sacan a la fuerza. Porque saben que si se mantiene ahí va a morir. Lo mismo hacemos en la iglesia con el transgresor. No puede quedar sumido en su falta, tiene que ser llevado al arrepentimiento aun cuando sea inducido. Esto fue lo que hizo Dios o trató de hacer Dios con el pueblo de Israel. Inducirlo a través de la disciplina, a través de las consecuencias de su falta. Llevarlo e inducirlo al arrepentimiento genuino para que no se perdiera.
sino para que tuviese vida eterna. Este era Efraín, este necio era Efraín, y este necio probablemente el día de hoy seas tú. Después de todas estas actitudes, yo con honestidad te desecharía. Después de todas estas actitudes y después de esta falta de no entendimiento, yo te desecharía. Yo sí te votaba. Pero entonces damos gracias que Dios es Dios y Dios no es como nosotros. Porque Él extiende misericordia aún a los pueblos infieles. Mas esa misericordia tendrá fecha de caducidad. Porque aunque es lento para la ira y las consecuencias llegarán. ¿Dónde está entonces la misericordia? Si por la historia sabemos que la nación del norte fue destruida, fue llevada a una nación llamada Asiria como cautivos y otros más fueron llevados a Egipto. Sabemos por la historia que la nación del sur también fue destrozada totalmente y solamente quedaron unos cuantos. Versículo 14 entonces no tendría sentido bajo ese entendimiento. Dice, de la mano del Seol los redimiré. ¿Cómo? O sea, Señor, los vas a destruir. Les vas a dar oportunidad de arrepentimiento, pero por la historia sabemos que solamente quedaron en pie unos cuantos que le llamaste el remanente. Entonces la palabra no se cumplió. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Es que si nosotros vamos al libro de Génesis, nosotros encontraremos unas palabras bien sencillas. El Señor le dijo a Abraham que sobre de él serían benditas todas las naciones, todas. Oh, no, es que yo he visto actualmente en publicaciones de Facebook, ya saben porque somos teólogos de Facebook, de que bendita sea la nación de Israel, Abba Mashiach, Abba Masaya. Y que aquel que lo insultare y aquel que tuviera problemas con él, el Señor lo destrozará. Bueno, hermano, tenemos que empezar a retomar un poco. Y te puedes llevar de tarea el libro de Romanos y el libro de Gálatas para comprender que desde el inicio, el Señor tenía contemplado a todo el mundo, hablando de que personas de toda lengua, pueblo y nación serían llamadas para salvación. El Señor deja claridad en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos que no es Israel étnico del que se está hablando, que es el Israel por adopción. Ah, pero es que ellos son la rama del olivo. Sí, y nosotros somos el injerto, pero ¿qué crees? Ellos no son el árbol es el Señor. Y así como la rama del olivo cuelga de él, de la misma manera las ramitas que nosotros nos injertaron estamos ahí por adopción. De tal manera que esta profecía se cumpliría sí o sí en el Israel del pueblo del Señor. Aunque Israel según la carne fue abandonado para destrucción, Dios tendría guardada misericordia para el Israel espiritual. Sería en este Israel donde serían cumplidas todas las promesas. Todas, hermano, todas. Si esta promesa no hubiera sido cumplida hasta este momento, tú mueres y tu destino está seguro. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, se nos da entendimiento de que esta era una profecía, no para los étnicos, sino para aquellos que por fe serían adoptados a través de la misericordia de Dios. 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Esto te va a sonar muy similar a lo que acabamos de leer. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquello que 700 años atrás Oseas estaba infiriendo al pueblo étnico de Israel, se vería cumplido más de 700 años después a través del justo sacrificio de el que es sin pecado, de Jesucristo nuestro Señor. Para el tiempo de Jesucristo ya no solamente hay creyentes étnicos, también hay creyentes en Corinto, en Colosas, creyentes en diferentes lugares del mundo, en Éfeso. Por tanto, la promesa es para el pueblo de Israel, sí, hermano, para los que por misericordia y por adopción fueron llamados. Así es que quisiera ir finalizando. Creo que los últimos 2 versículos están por demás. Es juicio, es juicio, es juicio. Veíamos la semana pasada cómo el juicio es contundente y es horroroso. Samaria, versículo 16, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Históricamente, ¿qué fue lo que pasó? Esta profecía se cumplió. Los pueblos invasores de Siria y de Egipto, que en algún momento fueron la salida de Israel por su rebelión contra Dios, fueron ellos los mismos que llegaron y los azotaron, de tal manera que en una escena tan grotesca y tratando de que no quedara un descendiente en pie, los historiadores narran cómo es que realmente tomaban a los niños y los desquebrajaban contra los peñones. Los historiadores narran cómo es que en verdad, tiempo después, esta profecía sería realidad, y para que no quedara descendencia en pie de ese pueblo de Israel, literalmente aquellos hombres invasores sin corazón eran capaces de llegar y abrir a una mujer encinta y matar lo que tenía adentro. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, hermano, el necio trae consecuencias sobre sí por él mismo. Ellos se sublevaron a Dios y entraron en coalición con sus enemigos. Se hicieron enemigos del mundo, se hicieron amigos del mundo y se constituyeron enemigos de Dios. Ellos se levantaron contra Dios y eso les trajo su ruina. Quiero que te quede claro en esta mañana que jamás habrá un hombre o una mujer que oponiéndose a Dios salga bien librado. El que se hace amigo del mundo, el que se hace amigo del hombre, se constituye enemigo de Dios. Y quisiera cerrar con este punto simplemente. Al igual que con el pueblo de Israel, el Señor ha mostrado demasiada misericordia contigo. ¿Cómo sé que el Señor está mostrando demasiada misericordia contigo? Es sencillo, porque domingo a domingo te veo aquí. Porque domingo a domingo tus oídos son expuestos a las advertencias del juicio que vendrá a causa de tu naturaleza contumaz en caso de insistir caminar sobre ese mismo camino. Por eso en esta mañana, hermano, congregante, asistente o simpatizante, un capítulo antes de finalizar Oseas, en verdad te quiero decir con todo mi corazón que es momento, de verdad. No importa que lleves años aquí. A veces el árbol malo no puede dar buen fruto y por tu fruto te vamos a conocer. De verdad, porque te amo. Te estoy diciendo en esta mañana que es tiempo que dejes de ser oidor olvidadizo. Que es tiempo que comiences a ser hacedor de la palabra de nuestro Señor. Si tu respuesta es no puedo, yo te creo, porque estás imposibilitado a causa de tu pecado. Porque tu pecado te domina. Pero también sé algo, y es que Dios jamás rechazará un corazón que llega delante de Él totalmente humillado. Hoy es el día.
Hoy es el día de que dejes tu tibieza. Hoy es el día que dejes tu mediocridad. Hoy es el día que dejes tu doble andar y tu doble ánimo. Clama a Cristo por misericordia, amigo, porque solamente en Cristo hay salvación. Hay una sola manera de que ese libro no sea leído al final de tus días. Y esto es que tengas a Jesucristo como tu abogado delante del Padre. Que la gracia, que la paz y sobre todo, hermano, que la misericordia del Señor se siga extendiendo sobre cada uno de nosotros. Gracia y paz.